Hola, ¿cómo están? Bueno, bienvenidos y bienvenidas a Dos Mitades. Esto es un programa de TVU, que es el canal de la Universidad Nacional de La Plata. Como ustedes saben, Dos Mitades, la idea es presentar sobre una temática, dos posturas, dos miradas, ir a un pequeño diálogo, debate, argumentación, contraargumentación. Mi nombre es Gustavo Fabián González y hoy vamos a hablar de economía. Para conversar, dos especialistas. Gustavo Nefa, consultor, uno de los economistas más escuchados por los inversores de la City, y Gerardo De Santis, también economista, profesor de la UNLP y escritor de libros de economía. ¿Está bien? Bueno, gracias por venir. Gracias a vos. Gracias a vos, Gustavo. Bueno, una pregunta como para romper algo simple, como para romper el hielo. ¿Está bien? Massa, ministro de Economía, ¿va a lograr estabilizar en términos macro y micro en la economía del país? Una pregunta simple. No, bueno, es un shock de confianza. Ajá. Que el mercado necesitaba, que la economía necesitaba, creo. Hay dos problemas graves. Uno fiscal, un desborde de las cuentas públicas, que nos llevó a una situación de una expectativa de inflación de más del 90% según el último REM, y la sangría de las divisas que todos los días está produciéndose, que requería de algún tipo de plan, programa. Lo llamo programa, no es un plan integral, no es un plan antiinflacionario tampoco, pero requería de medidas de más austeridad luego de todo lo que hemos vivido. Y en ese sentido le está dando, creo yo, el mercado el tiempo que le da o le suele dar a un ministro de Economía como para se explaye y ejecute, que es lo más importante en este momento, que hay una situación económica agravada. Y esos 90 días de acá al Mundial, el mercado creo que le va a estar tomando el pulso, y Sergio Massa ha venido como una alternativa también, un puente hacia las elecciones del 2023, que es muy importante recalcar, con un perfil político más importante, que es lo que también requería ese puesto. Batakis estuvo llena de muy buenas intenciones, el concepto de caja, etcétera, etcétera. Fueron muy buenos anuncios, pero no tenía el peso que puede llegar a imponerle Sergio Massa, sin ser economista incluso. Así que creo que hay una expectativa, hay que darle tiempo, hay que apoyarlo, porque si le va bien a él, nos va a ir bien a todos. Bien. Sí, yo, bueno, comparto, ha cambiado un poco las expectativas. Quizá el hecho de percibir que los distintos sectores del gobierno medianamente se han puesto de acuerdo. Yo creo que le hacía mucho daño a la economía esa permanente situación de discusión interna. Entonces creo que más allá de las virtudes o defectos de Massa, está claro que él no es un típico ministro de Economía. Pero bueno, lo que sí, el mensaje es claro, es que va a haber una unidad de criterio. Creo que este contrapunto permanente que había, bueno, era muy pernicioso. Se establecía determinada cuestión y después se cuestionaba, y bueno, es ida y vuelta. A la economía le hace mal, la incertidumbre a la economía le hace mal. Digamos, si hay algo que le sobra a la economía argentina es incertidumbre. Entonces, bueno, ahí teníamos otro elemento que influía negativamente. A mí me parece que, bueno, esperemos, como dice Gustavo, que le den los 90 días de plazo. Naturalmente que los necesita, y ha anunciado algunas medidas, y también estoy de acuerdo con que no es un programa integral, pero bueno, tendrá que ir tomando todas las semanas, todos los días, medidas para ir revirtiendo una situación que viene delicada. O sea, la economía argentina viene delicada desde hace mucho tiempo. Entonces, bueno, revertir expectativas en ese contexto es muy difícil. ¿Genera incertidumbre que no haya un subsecretario de Economía todavía? A esta altura me parece que es un dato menor. El dato contundente es, bueno, se define un rumbo, hay una persona que lo va a liderar, y Massa está claro que es una persona que se ha preparado, que tiene muchas vinculaciones con distintos sectores económicos, sociales, políticos, tiene contactos muy aceitados en Estados Unidos, en los sectores empresarios, al interior del peronismo.
con los gobernadores, o sea, tiene un montón de cosas, por eso me parece que lo del eventual viceministro de Economía es un complemento, digamos, a esta situación. Me parece que lo importante está. Gustavo. Sí, es más el ruido que hizo el hecho de que se había anunciado oficialmente que su asunción era a las 14 horas y se lo haya bochado. O sea, ahí está el tema del conflicto de poder y esas peleas que, como decía Gerardo, no pueden pasar. Es decir, no estamos en una situación como para poder permitir esos avances y retrocesos, pero es muy importante el apoyo político que está teniendo como para poder avanzar. Le están dando el crédito posible para hacerlo y espero que esto continúe. ¿A los economistas no les hace un ruido un ministro de Economía no economista? Bueno, te diría que no. Martínez de O era abogado. Ajá. Es una comparación compleja. Claro, por eso dije, te diría que no, porque podemos hacer una larga lista y nos vamos a encontrar con una diversidad. Hemos tenido economistas que les ha ido bien y economistas que les ha ido muy mal. O sea, los economistas en cierto momento fuimos considerados opuestos allá arriba un poco en el altar en determinada época. Y ahora estamos en una situación al revés, digamos, es como que tenemos más que dar explicaciones, por lo menos en la Argentina. Por lo menos en la Argentina, ¿no? ¿Por qué esta situación donde tenemos que sufrir penurias? O sea, parece un poco increíble que la Argentina tenga 40% de pobres. Sí, hace bastante. Claro, y eso, bueno, lo dije en la primera intervención, es un proceso que tiene varias décadas, es acumulativo, genera cosas que a uno le duelen, ¿no? Que la gente piensa en irse, cuando la Argentina siempre fue un país receptor, toda su característica histórica es la de ser de un país que da oportunidades, que ha dado oportunidades. Bueno, hemos vivido, yo diría, los momentos más críticos de expulsión de gente con la crisis del 2001 y ahora en estos últimos años. Son los dos momentos donde ha ocurrido una cosa distinta a la que ocurría siempre, que era un país receptor. Era un país que brindaba oportunidades, era un país que accedía. Y a pesar de todo, pasan cosas, a pesar de todo sigue viniendo gente, extranjeros que siguen, lo vemos en las aulas, lo vemos en algunos sectores económicos productivos, pero bueno, está claro que hay argentinos que ven el panorama mal y buscan alternativas y buscan irse. ¿La inflación es el principal problema o es el tema de la escasez de dólares, la brecha entre el blue y el oficial, la falta de inversión externa en la Argentina? ¿Cuál es el principal problema? Bueno, mencionaste muchos temas. La inflación es el origen de muchos de los problemas que mencionaste, pero la nominalidad de una economía es la inflación, que genera altas tasas de interés como para poder restarle ese impulso, y obviamente el tipo de cambio como factor de consecuencia y muchas veces de origen de más inflación. Están íntimamente entrelazadas las variables entre el dólar y la inflación, y en el medio la inversión, la brecha cambiaria. O sea, hay muchas variables que están interrelacionadas. Ahora, si vos controlas la inflación con un plan antiinflacionario, Chile lo hizo. Es decir, Perú lo hizo, eran países con inflaciones altísimas y lograron, muchos años, pero lograron calmar. Son de los países andinos de menores tasas de inflación, saliendo de la coyuntura, digamos, de la pandemia, digamos, que han logrado incluso estabilizarse, que han logrado también calmar los ánimos en lo que es el tipo de cambio, con lo cual una cosa lleva a la otra. Si no tenés un buen plan antiinflacionario o medidas que logren socavar los efectos de la inflación, porque de la inflación también derivamos por el lado de la pobreza, que no estamos hablando en este momento, pero vas a calmar el dólar, vas a lograr bajar, o por lo menos que no aumente la pobreza, y vas a poder generar las condiciones estables para que alguien que decida invertir, una pyme, contratar 2, 3, 5 personas para producir un producto y con este tipo de cambio exportarlo, que debería ser el foco, me parece, a partir de ahora de cualquier empresario, bueno, vas a tener que estabilizar la inflación primero. Sí, es clave. La lucha contra la inflación es clave. En el caso de la Argentina es muy compleja, tiene múltiples factores
En cada etapa el factor dinámico que la motoriza ha sido distinto. Uno podría decir, bueno, estos últimos meses claramente está el impacto de la guerra, pero si retrocedemos un poco para atrás, el problema cambiario que se desata con la crisis de la deuda durante la gestión anterior, bueno, el motor de la inflación era ese en ese momento. Si vamos un poco más para atrás, yo diría la puja distributiva, en la inflación que tuvimos en el 2008, 2010, 2012, o sea, en cada momento, y todo eso regado por una situación de déficit fiscal, de exceso de emisión, o sea, factores que también impactan. Entonces por eso es tan difícil. Y esto da como resultado que nos hemos acostumbrado a vivir todo en el cortísimo plazo. O sea, Gustavo dice, la pobreza, el impacto en la pobreza. Y el impacto en la incertidumbre y en la inversión. O sea, ¿qué va a pasar? Y los empresarios para decidir invertir necesitan saber qué va a pasar. Entonces, el tema del tema de la inflación es clave y es muy complejo resolverlo porque se suman múltiples causas. Que en algún momento el factor motorizante clave es uno y en otro momento es otro. Tiene que haber un plan integral. El ataque a la inflación tiene que tener un plan integral. Y atacar los distintos aspectos y las distintas cuestiones. Desde lo fiscal, desde lo monetario, desde un acuerdo. O sea, la sociedad argentina desde hace décadas no se logra poner de acuerdo cómo va a repartir la riqueza que genera. Y hay una pelea ahí. Entonces, bueno, todos esos factores suman y bueno, resolverlo es difícil. Entonces la cuestión política es muy importante, tiene que haber un liderazgo político, una conducción política y un acuerdo, tiene que haber racionalidad de la oposición. Yo creo que se requiere si estamos hablando en términos políticos, de las dos partes. Se requiere un acuerdo, salir de esta situación y uno podría decir, hemos visto irresponsabilidad en los dos sectores. Está hablando de oficialismo y de oposición. Un poco lo que yo nombré la del oficialismo, ¿no? Digo, no se puede estar peleando todos los días. Ahora, tampoco se puede estar echando leña al fuego por el lado de la oposición. O sea, yo creo que esto requiere un poquito de sensatez y de consenso. Lo digo y al mismo tiempo pienso que es difícil, ¿no? Porque por lo que uno percibe cotidianamente lo ve como que sea raro que se dé, ¿no? Pero bueno, es lo que necesitamos. Yo creo que todos los factores que son variables explicativas, que las describió perfectamente, hay que hacer foco en lo fiscal. En lo monetario, obviamente, pero lo monetario es derivado también de lo fiscal. Hemos visto este año casi 1 billón de pesos transferidos del Banco Central al Tesoro. ¿Por qué? Por su desmadre de gastos. O sea, pongamos la casa en orden. O yo te pregunto, si vos gastas más de lo que te ingresa todos los meses, lo podrás hacer un mes, lo podrás hacer 2 veces. Al tercer mes vas a tener que salir a endeudarte para pagar la tarjeta y eso en algún momento vos tomás esa decisión. Cuando uno juega con los recursos de terceros es mucho más laxo y no se toma la responsabilidad que se debería tomar. Estamos en una inflación del 90% esperada para este año y esto es consecuencia en su inicio de un déficit fiscal, que este año será 4, 4,5, hemos solido tener muchísimo más. La meta comprometida con el FMI es 2,5. ¿Cómo hacemos para llegar a ese nivel? Digamos, si viene un segundo semestre de restricciones, si viene un segundo semestre de hacer las cosas que no se hicieron y urgidos por las consecuencias. Es decir, lo primero que debería tener la responsabilidad de quien maneje las cuentas públicas es, primero, déficit fiscal cero de la gestión, es decir, después poner los intereses, pero el déficit fiscal primario tiene que reducirse a cero. El compromiso, la carta de compromiso con el FMI es 2024. Tenemos que firmar con el FMI para que nos demos cuenta de que no debe haber déficit fiscal. Eso es urgente. Urgente es difícil y doloroso. Y lo tenés que hacer los ajustes cuando hay época de vacas gordas, no cuando hay época de vacas flacas. Pero llegaste urgido por las circunstancias, finalmente con casi quemando las naves, llegando a un ajuste donde obviamente va a ser difícil asumir en estas condiciones. La economía está cayendo, no está creciendo. ¿Sí? Este 3% que se espera para este año es puro efecto de arrastre estadístico del rebote del 2020, ¿sí? 2021 respecto a la caída del 2020.
Me sorprendió la reacción de la economía en el 2021, pero en el 2022 está cayendo la economía, ¿sí? El tercer trimestre, el segundo trimestre, el cuarto trimestre van a ser caídas. Se revisó el segundo trimestre para arriba, la verdad que me sorprendió también, pero el tercero y cuarto va a ser una caída, probablemente todo el año sea una caída de punta a punta, ¿sí? No comparemos contra el 2021. Esto forma parte, digamos, de las consecuencias no deseadas de restringir las importaciones por falta de dólares. Forma parte también de la inflación, o sea, ¿qué empresario va a querer planificar con un 90% de inflación? Nadie. Es decir, acá hay variables para estabilizar. Empecemos para ordenar la casa. Ordenar la casa es déficit fiscal cero. Si lo teníamos planeado para el 2024, tiene que ser hoy. ¿Cuáles son las medidas para eso? Bueno, ahí tenés Massa reuniendo a todos los ministerios y pidiéndole una rebaja en sus gastos. Tenemos un reordenamiento de los planes sociales que ya se dio para la viveza y para intermediarios de todo tipo. Tenemos otras medidas como para poder recaudar más, es decir, del lado de los exportadores que están subfacturando, bueno, cuántos recursos del Estado genuinos no se están recaudando porque la brecha cambiaria es del 115%, entonces en lugar de liquidarte te subfacturo, en lugar de cuidar la Reserva Banco Central, te facturo lo que sea, humo, quiero ver cuántas de esas importaciones, que es récord histórico, una economía que cae, la verdad que no me la creo, y todo eso obviamente para en algunos casos ni siquiera vender, estoquear, porque sabes que con esa inflación ganás. Es decir, que es un montón de distorsiones de la economía, esos recursos se están dilapidando, es decir, no existen. Está bien, pero el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, ¿se incumple? ¿Ustedes piensan que se va a incumplir? Bueno, hay un poco de maquillaje en los números hasta acá. Las metas eran, yo diría, por ahí la fiscal la más posible de alcanzar. La monetaria era un poco más difícil, había que tomar deuda local en monto, bueno, un poco lo que pasó, ¿no? Y creo que lo más difícil todavía era la de la cuestión de la acumulación de reservas. Si bien el acuerdo nos daba una ventaja inicial de 5.000 millones, una cosa así, que era un vaso de agua en el desierto, bueno, a partir de ahí cómo sostener una recuperación de reservas era para mí lo más difícil. Por varios factores, algunos de los que nombró Gustavo, hay coladores por donde se van dólares inexplicablemente. El Festival de Importaciones. Claro, y después también la misma cuestión, también, bueno, Gustavo hablaba de la recuperación económica, que sí, bueno, fue muy importante, y todos sabemos que cuando la economía argentina crece, demanda muchas importaciones. Después tenemos el problema energético también. Bueno, la cantidad de divisa que necesita el sector energético es muy significativa. Del tema fiscal, está claro que en prolijar lo fiscal, pero yo creo que hay un problema ahí, una limitante muy difícil de superar. Los ricos en la Argentina no quieren pagar impuestos, no hay forma, es una limosna. Con la pandemia logramos, después de un gran esfuerzo, que colaboren con una limosna fiscal. Fue declarado inconstitucional. Sí, hay varias declaraciones de constitucionalidad y hay una... son muchas más las constitucionalidades que la Justicia Federal de Corrientes. Pero bueno, claro, avala lo que digo, Es muy difícil que los ricos en la Argentina paguen impuestos. Yo siempre digo lo mismo, si los ricos en la Argentina pagasen impuestos normalmente, en la Argentina nunca hubiese habido déficit fiscal en su historia, jamás. Pero pagan muy poco. Los impuestos en la Argentina lo pagamos la clase media, tenemos una presión tributaria terrible, fenomenal, y los pobres, que también soportan una presión tributaria. Entonces lo fiscal para mí es un tema clave, pero si los ricos no van a pagar impuestos, no digo que paguen como en Suecia, como en Dinamarca, como en Finlandia, digo que paguen como en Canadá, como en Australia, en términos porcentuales, no respetando las proporciones. Que paguen como en Canadá, tendrían que pagar el triple, más o menos, el doble, 4 o 5 puntos más del PBI. Que paguen como, porque te dan ejemplos de países, que paguen como en Australia. ¿Por qué un Estado? Porque el argumento que se usa es el Estado, mira el desastre que es el Estado, lo ineficiente que es y todo lo demás. Pero lo tenemos que pagar nosotros la clase media. ¿Por qué lo tenemos que pagar nosotros? ¿O los pobres lo tienen que pagar? ¿Por qué lo tienen que pagar los pobres que les toca el IVA más alto del mundo? Bueno,
son dos problemas distintos. La reforma tributaria, que siempre está pendiente. Hay que hacerla, exacto. Te compras un alfajor y le impacta muchísimo más al sector de menores ingresos que al sector de mayores ingresos, porque es una alícuota del 21% sobre algo fijo. Entonces, lo que decías, Gerardo, es muy importante. Todos tienen que pagar. ¿Cuáles son las señales? Es decir, ¿cuáles son las señales que vos me das? Si vos tenés una persona que no trabaja y que recibe 3 planes y que gana lo mismo y que no quiere salir de ahí porque es su zona de confort, ¿cómo hacés como para que la otra persona que se rompe el lomo tenga que pagar ese impuesto a las ganancias? ¿Cómo hacés con un responsable inscripto que pague 21% de IVA, 35% de ganancia, ingresos brutos, que lo taxan acá, lo taxan allá, lo taxan allá? Este nuevo gobierno, 20 impuestos nuevos, creo. Es decir, 20 impuestos nuevos se crearon en 2 años y pico. Bueno, llegás a un momento donde se satura, hay 160 impuestos en Argentina. O reformás tributariamente a Argentina, y estoy de acuerdo con que los ricos paguen más que los pobres y en forma más que proporcional. Es decir, tendremos que hacer un súper impuesto a las ganancias. Ahora, si vos me venís con que después de romperme el lomo, pagar los impuestos a las ganancias, me vas a cobrar el impuesto a los activos. En otros países, como Estados Unidos, no existe. Este impuesto a los bienes personales. Pero no solo eso, me vas a subir la alícuota. Pero no solo eso, me subí la alícuota porque la tenés afuera y está mal tenerla afuera. Y cuarto, además de eso, te voy a cobrar otro porque tenés muchos bienes personales y es una situación de emergencia. Entonces, le estás subiendo 4 veces la alícuota. Hay distorsiones de todo tipo y se presta a muchas distorsiones. Entonces, claro, si querés que te cuento la cantidad de clientes míos que están tratando de inscribirse en otras jurisdicciones. ¿Por qué? En otro país. Claro. ¿Por qué? Porque lo saturaron. Saturaron de impuestos. Porque justamente, lo que dice Gerardo, dice, algunos pagan y otros no pagan. Entonces, andá por el 40% de la economía que está en negro. No, es mucho más fácil cobrarle al 60% y matar a ese 60% que está, cazar el zoológico. Bueno, me gustaría ver un trabajo de la FIP importante dentro de ese 40, 50, en el campo te podría decir que es el 60% de la evasión fiscal, fiscalizar. Hay métodos como para hacerlo de manera más eficiente y la tecnología ha avanzado muchísimo en ese sentido. Y por otro lado, ampliar la base de la base imponible, es decir, bajar la alícuota, ampliar la base imponible, porque llegas a un momento donde lo que estudiamos en los libros, que es la curva de Laffer, que cuando seguís aumentando la alícuota, llega un momento donde recaudás menos. Y fíjate las experiencias de países que obviamente no son Argentina, pero países como Irlanda y otros países donde han bajado la alícuota y han recaudado más. Bueno, son casos para estudiar, me parece. Sí, ahí yo, bueno, digamos, en la clase media, lo que describe Gustavo creo que es claramente está sufrido por las empresas medianas, pequeñas, por los sectores medios, pero bueno, la Argentina y el mundo, uno podría decir, está organizado para que los sectores más poderosos tengan todos los instrumentos para eludir y evadir impuestos. Yo siempre a mis alumnos les cuento el caso del empleado del HSBC, de la sucursal de Berna, de Suiza, que lo echaron y se llevó un pendrive. Se llevó un pendrive con las 135.000 cuentas secretas. O sea, era plata que por lo menos no había pagado impuestos. Por lo menos. Puede haber otros delitos detrás. Sí. Cuentas que tenían cifras cuantiosas siderales. Ahí había 4.004 argentinos. 4.004 argentinos. No sale en televisión. En televisión sale si tal plan, si tal otro plan, si... La esencia de la cuestión impositiva en la Argentina está en que los ricos tienen... bueno, está el caso de Panamá, el caso de varios países que se prestan... Hay estados enteros en Estados Unidos, islas, todas las islas que están alrededor de Gran Bretaña. O sea, si empezamos a enumerar los lugares que están montados para que los ricos se puedan llevar la plata sin pagar impuestos, ojo, que es un mal... Es un problema global. No solo de Argentina. No solo de Argentina. Hubo un blanqueo importante. Se lograron recaudar más de 115.000 millones de dólares de argentinos que no declaraban. Un poco urgido por la situación global, la OCDE, digamos, impulsando este blanqueo global. Muchos otros países lo hicieron. Argentina hasta incluso fue barato blanquear, un 10%, si uno tenía que pagarlo, si no, nada, si elegía determinados instrumentos. En Brasil fue mucho más caro.
Pero esos blanqueos ampliaron la base imponible y redujeron obviamente todo lo que estaba afuera. Pero hay que ir a ver la economía, todo el flujo nuevo que existe y las distorsiones nuevas que se crearon, porque todo esto vuelve a formar, digamos, un incentivo a que no se taxe. Así que hay una reforma tributaria que está pendiente. Eso sería una deuda de la política. Sí, claramente. Es que hay muchas reformas que es imposible pensar que se pueden llegar a hacer. La primera que habría que hacer, que se lleva más de la mitad del déficit fiscal, es la reforma previsional. Problema que es compartido por las economías europeas, los países más ricos. Los sistemas previsionales están quebrando. Es decir, acá hay un sistema de reparto que no está funcionando. Entonces el déficit fiscal el Estado tiene que poner. Es decir, nosotros debemos poner plata, vos, él y yo, poner plata para subsanar esto. Va a venir y tiene que venir una reforma previsional. Es imposible pensar en una reforma previsional. Cuando cambiaste una fórmula te tiraron 10 millones de toneladas de cascotes en la plaza de los dos congresos. ¿Cómo vas a hacer una reforma previsional en Argentina? Es imposible. Es decir, acá hay cosas que están pendientes que no sabemos cómo se van a resolver. Una reforma tributaria, que quizás sería mejor. Una reforma laboral. Es decir, decime si yo no puedo contratar en mi consultora 2 personas más sin pagar cargas sociales, carga tributaria, aportes patronales por 1 año, 2 años, si ese impuesto no existe y yo genero trabajo, o cualquier empresario que quiera ampliar la cantidad de empleados que pueda tener, vos tenés que darle ciertas facilidades para generar empleo, vos tenés que tener una reforma laboral urgente porque estás expulsando la gente a la informalidad, estás creando desincentivos como para que no se tomen trabajadores en blanco. Esto está totalmente pendiente, yo no veo a nadie movilizándose por ese lado. Última pregunta, ¿Pese tiene que seguir en el Banco Central? Bueno, creo que tiene que estar en sintonía con el nuevo ministro de Economía. El trabajo monetario que tienen que hacer es bastante delicado y bueno, en parte también está en juego el control del ingreso de divisas y la acumulación de reservas. Yo creo que un poco el talón de Aquiles de la economía argentina está ahí. Yo creo que tenemos que aprender la lección de los 3 periodos de sobreendeudamiento que hemos tenido a lo largo de la historia, que nos han llevado a la quiebra del país, ¿no? Sobreendeudamiento en la dictadura, sobreendeudamiento en la década del 90, sobreendeudamiento en el periodo 2016-2019. Los 3 periodos terminaron en default. Este último con un salvataje de los más grandes de la historia, el más grande de la historia del Fondo Monetario. Y tomando un poco la lista que hizo Gustavo recién, yo lo ato con algo que dije al principio. Tiene que haber un consenso político, porque todo lo que él enumeró y cómo que cada tema necesita una discusión, porque quizá él está pensando en una cosa y yo estoy pensando en una cosa un poquito distinta. Pero más allá de eso, las reformas que hay que hacer requieren un acuerdo, requieren que paremos con un poquito la pelota y que nos pongamos de acuerdo y que se discuta razonablemente y que se lleguen a consensos. Me parece que lo fiscal, lo de que los sectores más pudientes paguen lo que tienen que pagar, porque en definitiva lo que estamos discutiendo es la distribución de la riqueza que genera Argentina. Entonces, si no hay un acuerdo, si no nos ponemos de acuerdo, o sea, yo puedo simplificar y decir, la Argentina tiene un sector inserto a nivel mundial que tiene ventaja competitiva, digamos, tiene un sector ahí a mitad de camino que algunas cosas pueden avanzar bien y otras no tanto, pero genera mucho empleo y trabaja de modo capitalista y está bueno que esto se expanda, el mercado interno, la industria textil, lo que sea. Y después me queda una porción de población que sería la de la economía social, sería la de la economía del tercer sector, sería la que necesita asistencia, sería la que necesita ayuda. Bueno, yo creo que nos tenemos que poner de acuerdo en que para que sea viable y todos estos 3 sectores, bueno, tiene que haber un acuerdo de cómo se reparte la riqueza, los grandes evasores, los grandes mecanismos bueno, hay que trabajar. Él habló del control de que la FIL tiene un trabajo fenomenal en el control de la evasión, fundamental. Bueno, yo creo que tiene que haber un acuerdo de ese diagnóstico de esos 3
simplifiqué mucho, Sí, pero no, bueno, no, está bien, está bien. productivamente son tres cosas distintas. Entonces requieren un acuerdo político y donde los pesos se repartan equitativamente. Bien. ¿Pese tiene que seguir en el Banco Central? Sí, Pese tiene que seguir. Si Pese fuese el técnico de Estudiantes de La Plata, no duraría creo que ni 10 partidos. ¿Por qué? Porque se lo juzga por los resultados. Hoy nadie lo juzga por los resultados a los funcionarios. Entonces es político. Ahora, ¿es momento de recambiar al Banco Central cuando hubo un recambio en el Ministerio de Economía? Y creo que no, tiene que acompañar. Creo que hay que depositarle la fe ahí. Tiene una tarea enorme, no solo en la economía, sino en el Banco Central. Se te olvidó el último periodo, que fue el actual, de endeudamiento. El Banco Central se endeudó por 36.000 millones de dólares. ¿Sabes lo que es eso? 36.000 millones de dólares. Lo vamos a pagar todo con más inflación a futuro. El gobierno actual también se ha endeudado en más de 50.000 millones de dólares. Un mercado que ha saturado. Aparecía 1.5 billones de pesos en deuda con SER. Hoy es casi 10 billones de pesos de SER. Lo saturó en junio, el mercado dijo basta, no compro más. Tuvo que salir el Banco Central a imprimir para comprar bonos. Es decir, hay una situación realmente ficticia, creo yo, de estabilidad que esperemos que Massa tenga éxito como para que esto no se sincere del todo. Y tengo miedo al sinceramiento del todo, por donde puede llegar a venir, porque va a haber esquirlas. Bueno, muchas gracias por venir. No, por favor, Gracias. gracias Gustavo. Bueno, y nos vemos el martes que viene, en Dos Mitades. En el mar, en el sol, en la fe de las montañas, en el río.